Jueves 25 de febrero, vamos hasta 1570. ¿Por qué? Porque un día como hoy, el Papa Pío V excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Y qué es tan importante allí? Bueno, la revista Time escogió a esta reina, a la reina virgen le llamaban, por eso el estado de Virginia, pues tiene ese nombre. Pues a Isabel I como el personaje del milenio. Imagínense, pues, alguien acosada, pues, en medio de, bueno, estos católicos escoceses y que querían, pues, volver a la senda de la iglesia católica. Todo lo que es de las grandes potencias, Francia y España, y esta muchacha, porque tenía 20 y pocos años, pues luchando contra estos poderes fácticos. Y en medio de eso, el gran nacimiento de Inglaterra como potencia hegemónica que vendría pues por los próximos 300 años, pues que lo recalcaría en la batalla de Trafalgar y que llegó a, pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial a tener como posesiones un tercio, una sexta parte de todo el territorio mundial. Vamos a 1925 y ya nos quedamos aquí en Panamá, porque un día como hoy empieza pues aquella revolución de Nele Cantule, tal vez uno de los panameños más importantes de nuestro siglo XX, pues el señor Nele Cantule, el líder de esta revolución que al final logra incluso pactos entre pues, el territorio de Gunayala con los Estados Unidos. Por eso pues, tenían esa facilidad de trabajo dentro de las bases. Así que hoy pues, esa revolución dada en el medio del carnaval de ese año y que bueno, provoca a que se mire para allá, logrando además un grado de independencia y un grado pues, de comunidad autónoma panameña que ningún otro territorio en América tuvo y tiene las condiciones que tiene Dulenega en este momento en nuestro país. Todo eso nacido de esa gran revolución de 1925 y que ha provocado, bueno, y que ha conseguido, pues, sin lugar a dudas, que ese era uno de los territorios más lindos de nuestro país, mejor conservados de América, y que, bueno, incluso los gunas tuvieron un momento después de la independencia entre Panamá y Colombia, casi a decidir a caro cruz con cuál de los dos países se iba. Pero se quedaron con nuestro país, la mayor parte. Recuerden que hay gunas del lado colombiano, así como en Veraz y Guanuant. Vamos a 1952, porque en medio del paroxismo macartista, estos dos en matrimonio, Ethel y Julius Rosenberg, se reafirma su condena a muerte, acusados de haber entregado los secretos nucleares estadounidenses a la Unión Soviética. Y todo eso pues, en medio de la Guerra Fría y en medio bueno, ya no somos, en medio de la Guerra de Corea y decir, ya no somos la única potencia nuclear en el mundo. Bueno, esto dentro de esa cacería de brujas que hubo. Pues, he leído de todo, desde los que dicen que sí, realmente eran unos espías al servicio de la Unión Soviética, como los que no, fueron una especie de dos chivos expiatorios en medio de toda esa locura habida a inicios de los 50, sobre todo que se viene pues asentando con esas pues, desavenencias del senador McCarthy. Vamos a 1988, porque hoy día Eric Arturo del Valle le da una vuelta de tuerca a la crisis política panameña y en un mensaje grabado televisivo destituye a Manuel Antonio Noriega y al final pues la asamblea lo termina destituyendo a él y de ñapa a Roderick Esquivel, que era el segundo vicepresidente, pues en una sesión maratónica. Y una frase que, bueno, Leonidas Macías dijo aquí en una entrevista hace unos años que todos recordamos eso de primero se va él, hablando de Arturo del Valle, pero él decía que yo estaba bajo sospecha porque se estaba fraguando pues aquel primer golpe del 16 de marzo, pues liderado por Fernando Quesada y por un grupo de oficiales de alta graduación dentro de la Fuerza de Defensa. Pero eso es otra historia. Pues, la botada del Valle crea una crisis política al punto que Arnulfo Arias tuvo que reconocer a del Valle porque Estados Unidos al final iba a reconocer a un gobierno y era una situación bastante similar a la actual con Guaidó y pues porque había un presidente
de facto en nuestro país, bueno, un ministro encargado de la presidencia, que quedó siendo Manuel Solís Palma, y un presidente en el exilio. Entonces, para ello había que reconocer pues, que en 1984 no había un fraude. Por eso era tan importante esa nota firmada por Arnulfo Arias reconociendo a Eric Arturo del Valle como presidente. Esto crea pues, que por un lado Estados Unidos reconociera un gobierno que estaba en el exilio y que pues, en el día a día lo hacía otro gobierno. Vamos a 1991, porque un día como hoy se disuelve la estructura militar del Pacto de Varsovia, aquella reacción de los países del bloque este de Europa ante la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sus intervenciones, bueno, la invasión a Hungría en 1956, pues, amparada bajo el Pacto de Varsovia, y pues, tanques rusos que siempre estuvieron amenazando la frontera polaca, sobre todo a inicios de los años 80. Al final, pues una estructura militar pues, que lo único que hizo fue aumentar aquel reloj del apocalipsis que inventaron los científicos, que cuando llegaba la medianoche pues, provocaba la guerra nuclear. En fin.